Levantémonos y reedifiquemos. Un análisis de la reconstrucción en tiempo de Nehemías, por Bernardo Serrano. Muy buenas, querido amigo. Pues sí, este es el título de este maravilloso libro que, como acabamos de leer, escrito por Bernardo Serrano. Y vamos a profundizar, vamos a ver un poco de qué consta este libro y vamos a hablar con su autor, con Bernardo Serrano, que lo tenemos aquí en este día en Ventana Evangélica, y me considero un privilegio de tener a este hombre de Dios entre nosotros. Mi hermano Bernardo, que Dios te bendiga, bienvenido. Gracias, bien hallado. Gloria a Dios. Mi hermano Bernardo, antes de hablar de este libro que acabo de leer un poco su título, ¿no? Me gustaría un poco saber de tu persona, hermano, saber de tu ministerio, ¿no? Porque ¿cuántos años ya llevamos en los caminos del Señor? Yo conocí al Señor con 15 años. Era una persona tremendamente católica. Incluso yo leía la Biblia y estuve a punto de entrar al seminario. Era una persona con muchas inquietudes religiosas. Incluso, es decir, los sacerdotes de la iglesia cercana a la que yo asistía, una iglesia católica, la de los Mártires de Málaga, pues ellos me enseñaron a amar las vidas ejemplares de los santos y todo lo demás. Y todo eso me fue preparando un poco para mi encuentro con el Señor. Yo estuve estudiando delineación en la Escuela de Franco de Málaga, y allí me encontré con un grupo de compañeros que estaban hablando del Señor en los recreos. Como yo era bastante católico y una persona que leía la Biblia, me acerqué a ellos y empecé a discutir con ellos, ¿no? Y poco a poco, digamos, el Señor fue tocando mi vida, hasta que un día me invitaron a visitar la iglesia evangélica. En aquel tiempo estaba casi todavía prohibida, estamos hablando del año 69, y la libertad religiosa se dio en el año 1968. Y bueno, nos acercamos un grupo de jóvenes de la Escuela de Franco a la iglesia, y empezamos nuestro caminar con Dios, ¿no? Al mes y medio después de una profunda conversión y, digamos, un encuentro muy personal con Dios, empecé a asistir a la iglesia, y a raíz de ahí, pues lógicamente a los 2-3 años prácticamente, el Señor me llamó a lo que era el ministerio, es decir, apenas una persona con 17 años, pero ya el Señor me indicó el sitio, y un grupo de hermanos que estábamos orando, éramos evangelistas, y estábamos orando pidiendo al Señor dirección para ver a qué lugar de la provincia de Málaga íbamos a llevar el Evangelio. Y entonces yo les pedí al grupo que por favor que cada uno escribiese en un papel el lugar, para tener testimonio, el lugar que sentía en su corazón. Y de los 5 hermanos que estábamos orando, que éramos un grupo de evangelismo que teníamos y que orábamos juntos, pues 4 coincidimos en empezar una obra en Antequera. No había iglesia evangélica en Antequera. Y entonces empezamos a visitar la ciudad, empezamos a predicar en los parques, y prácticamente ya en el año 72 empezamos lo que fue el establecimiento de la iglesia. Es decir, ya hemos cumplido como centro cristiano o iglesia, digamos, evangélica de allí de Antequera, más de 50 años. Gloria a Dios.
Así que la verdad es que fue una obra de Dios muy hermosa. En la cual has estado como pastor, ¿no, mi hermano? Sí, he estado alrededor de 40 años hasta que hace unos 13 años ya yo pasé un problema de salud y consecuentemente vi que, es decir, pensaba que no sabía el tiempo que me podía quedar, ¿no? Y entonces ya llevaba algún tiempo pensando en la posibilidad de hacer una transferencia ministerial. Pero yo quería hacer esa transferencia ministerial en orden y en paz. Y entonces muchas veces cuando se hace una transferencia ministerial se hace por una ruptura, se empieza otra congregación y yo no quería eso. Yo quería que la Iglesia permaneciese unida y además, digamos, la persona que Dios me habló para que fuese el que siguiese mis pasos, pues era un discípulo mío que yo había bautizado y que había estado durante 15 años como pastor en Archidona, en otra congregación que teníamos cercana. Y bueno, a raíz de ahí, pues lógicamente yo empecé una nueva etapa en mi vida, más dedicado al hecho de la escritura y la enseñanza. Enseño en algunos seminarios y lógicamente ahora voy a los lugares a los que me invitan para compartir la palabra y estoy intentando dejar legados para las generaciones futuras. Qué bueno, gloria a Dios. Aparte de todo eso, mi hermano, de una vida ministerial, yo creo que tú decías que hace unos 13 años dejaste tu ministerio como pastor al frente, ¿no? Pero creo que también todo este año te ha dado también tiempo, ¿no?, para escribir una serie de libros. Sí, bueno, la verdad es que este ya hace el número 31 de los publicados y bueno, es decir, he escrito sobre muy diversos temas, es decir, hemos tratado algunos temas sociales como podían ser pues la homosexualidad, el aborto, la eutanasia, el divorcio. Hemos tratado otra serie de temas, digamos, yo soy profesor de homilética y hermenéutica y entonces hicimos una serie muy interesante que ha ayudado a muchísima gente en las iglesias, que se llama 10 mensajes para compartir y reflexionar. Entonces es un material que está pensado para ayudar a los nuevos predicadores a formarse, a la gente de la iglesia que tiene inquietud por compartir la palabra, pero con un poquito de trasfondo de estudio. Claro. Entonces, a raíz de ahí, digamos, hicimos un material en el que pudiese haber una mezcla de hermenéutica y homilética junto con, en cada uno de los volúmenes, 10 mensajes míos escogidos, diferentes, para que los lectores o alumnos pues pudieran ver cómo se estructuraba un mensaje de forma que fuese atractivo para los oyentes. Que fuese bien argumentado. Sí. Ese, ¿no? Que fuese condensado en todos los aspectos. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues muy bien, mi hermano. Vamos a hablar de tus 31 libros, ¿no? Como bien decías, ¿no? Y como decía al principio, ¿no? Levantémonos y reedifiquemos. Y nos habla de un análisis de la reconstrucción en tiempos de Nehemías. Mi hermano Bernardo, ¿qué te inspira a escribir este libro? Para mí siempre, yo leí, la primera vez que me enfrenté al libro de Nehemías era como católico y me había propuesto leer toda la Biblia y entonces llegué a lo que eran los que se conocen los libros de la reconstrucción, ¿no? Que son Nehemías, Esdras,
los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías prácticamente. Y lógicamente, digamos, en aquella época católica, como nadie me explicaba, pues pasaron por mi vida casi sin pena ni gloria, claro, ¿no? Pero ya dentro de lo que fue la Iglesia, recuerdo que en los años 80, al principio de los años 80, se publicó un libro que se llamaba Pásame otro ladrillo, y entonces de Swindoll. Y es decir, yo leí aquel libro, me gustó, aunque digamos, creo, y lo comento en el nuevo material que se acaba de hacer, ¿no? Que la mala traducción del inglés al español pues hizo que mucha gente se confundiese acerca de lo que fue la reconstrucción de los muros, porque no fue una reconstrucción de ladrillos, sino de grandes piedras, y hay una diferencia muy grande entre mover bloques de piedra, claro, a trabajar con ladrillos de adobe, como se está acostumbrado. Pero el libro estaba pensado, digamos, recuerdo la portada, que era como si fuera una pared de ladrillos rojos, ¿no? Y sobre todo en aquella época aquel libro estaba muy centrado en lo que era la persona o la personalidad del líder, ¿no? Y yo quería estudiar Nehemías, pero viendo mucho más lo que era la aplicación que ese libro podía tener para la Iglesia de nuestro tiempo. Amén. Entonces fui descubriendo toda una serie de cosas, y a raíz de ahí, digamos desde el año 80, yo creo que no hubo ningún año en que yo no enseñase en mi iglesia sobre el libro de Nehemías, ¿no? Luego hice una serie de 12 capítulos o 12 estudios. Algunos duraban 2 semanas, otros, o sea, 2 domingos, otros 3, así. Y finalmente, pues, es decir, se fue desarrollando todo lo que era un material bastante amplio. Y muchos pastores que lo conocían me decían, por favor, pon esto en un libro, porque no tenemos ningún libro sobre Nehemías escrito por un español. Todo lo que hay son traducciones del inglés. Y a veces yo, que hablo inglés creo que bastante bien, y traduzco y escribo y predico en inglés, es decir, me daba cuenta de que es decir, no lograban captar toda la profundidad que puede tener el libro de Nehemías, ¿no? Hay una cosa muy interesante sobre el título, y es que si nos damos cuenta, el título dice: levantémonos y reedifiquemos. No es lo mismo edificar que reedificar, claro, ni construir que reconstruir, es decir, ni instaurar que restaurar. Estamos hablando de lo que es un concepto de arreglar lo que está mal, aquello que está deficiente, pero contando con lo que se tiene. Y esto es algo que yo observo que muchas iglesias y muchos cristianos no tienen claro. Es decir, hay gente que cree que para reconstruir hay que terminar de tirar abajo el muro, y las piedras con las que se reconstruyó el muro estaban allí. Solamente había que recantearlas de nuevo y colocarlas en su lugar convenientemente. Pero eran útiles. Las piedras viejas, y aquí quizás lo podemos aplicar a las personas, no hay que desecharlas.
Al contrario, muchas veces las piedras más antiguas siguen siendo fundamento para poder seguir edificando encima. Y por otra parte tenemos que entender que hoy en día se ha hecho todo un negocio del tema de la restauración. Es decir, una cómoda Luis XV que se estropeó y que se le estropeó la pintura, si se arregla convenientemente, en su época fue muy valiosa. Ahora mismo puede estar tirada en una basura, pero si se vuelve a arreglar y se le da la vida y la vitalidad que ese elemento tiene, puede volver a ser un verdadero tesoro. O un violín, por ejemplo, de los Stradivarius, que fueron una familia que hicieron un tipo de sonoridad dentro de lo que eran los violines increíbles en todo el mundo. Se cotizan por millones y millones, ¿no? Pero muchas veces, es decir, no se dan cuenta de que en anticuarios hay violines que lo único que necesitan es una restauración, Claro. un reedificarse para volver a ser útiles. Y en muchas iglesias hay gente muy válida que no hay que desechar, Amén. sino aprender a volverlos a buscar su lugar y a servir como parte de lo que es la construcción del muro de Dios. Qué bien, así es, gloria a Dios, qué bonito. Muy bien, nos habla mi hermano, aquí vemos bueno, como tú bien dices, ¿no? Vemos en letras rojas la portada, ¿no? Levantémonos y reedifiquemos. Dando a entender, ¿no? Resaltando, ¿no? Esa Sí. de levantarnos. Yo creo que es un mensaje precioso, ¿no? Sí. Para hoy en día, ¿no? Y reedificar. Y nos habla de ese análisis de la reconstrucción en tiempos de Nehemías. Cuando hablamos de Nehemías, ¿en qué me diría, hermano? ¿Qué características tenía este hombre de Dios? Bueno, dentro del libro hay un análisis completo y el libro contiene, yo entiendo que generalmente en mis libros intento hacer que nos podamos situar bien en la época y podamos no solamente aprender lo que se vivió en esa época, sino contextualizarlo a nuestro tiempo y a nuestra iglesia, porque lógicamente las situaciones son diferentes, pero mucha de la problemática con la que se enfrentó Nehemías las enfrentamos nosotros a diario, ¿no? Entonces es muy importante aprender y aprovechar lo que otros ya vivieron, ¿no? Y en ese sentido Nehemías fue un hombre que nos tiene muchas cosas que enseñar. Es un hombre que, digamos, aunque a veces tenía un carácter un poco agresivo, ¿no? Como se ve en el capítulo 13 cuando dice, y me fui y les arranqué los pelos, Sí. ¿no? Es decir, a veces eso lo achacamos a lo que es el mal carácter, pero muchas veces, es decir, es el celo por las cosas de Dios la que nos mueve a hacer determinadas cosas, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro, en la parte histórica que tiene, que creo que es bastante seria y rigurosa, he intentado ser lo más riguroso posible, nos puede ayudar mucho a que realmente podamos entender cómo se vivió aquella época y lo que podemos aprender para nosotros no repetir ni los mismos errores que se repitieron en esa época, sino tener herramientas con las cuales poder reedificar. Porque el libro no va solamente de la reconstrucción de Nehemías, sino que va de todo lo que es reedificar vidas, Sí. reconstruir iglesias, a recuperar proyectos, restaurar voluntades, entendimientos, caracteres,
Es decir, es un libro que intenta hacernos ver lo positivo de lo que es ese aspecto de reconstrucción, de restauración, de reedificación. Hay todo un diccionario, hay un capítulo que yo dedico, que lo llamo el diccionario de la reconstrucción, en el que analizo todos los verbos que se emplean a lo largo de los libros de Esdras y Nehemías especialmente, para que podamos darnos cuenta el valor que el Espíritu Santo inspiró a aquellos escritores para que nos dejaran, digamos, esas referencias de lo importante que es el reconstruir, el rehacer, el reedificar, ¿no? Es decir, todo lo que significa hacer de nuevo o digamos, volver a poner útil algo. Para Nehemías hacer esa obra de levantarse y de reedificar, mi hermano, me imagino que lo trabajarás en tu libro, ¿no? Un hombre con una convicción y una relación muy especial con el Señor, ¿no? Un hombre de fe. Sí, fíjate que cuando a él le cuenta a su hermano, hay que tener en cuenta que Nehemías fue un personaje que en cierta forma hoy diríamos fue un desgraciado, porque lo hicieron un desgraciado. Él se convirtió en copero del rey y como tenía relación con el rey y con la reina, tenía que convertirse en eunuco. Es decir, lo castraron completamente, le impidieron desarrollarse como hombre y como padre. Es decir, que tenía todas las papeletas para ser una persona completamente amargada. Sin embargo, cuando él habla con el rey y la reina, y el rey le dice, ¿por qué estás triste? Porque tú no eres normalmente así. Y él cuenta en el capítulo, y él dice, y yo nunca había estado triste en la presencia del rey. Hasta entonces era un trabajador alegre. Y fijaos lo que aquel hombre aprendió y cómo esa actitud de ser un trabajador alegre le dio oportunidad con las autoridades con las que trabajaba. Y Dios lo utilizó de una manera tremenda para hacer la reconstrucción. Esta no fue la primera reconstrucción. Tenemos que recordar que se reconstruye primeramente el templo en la época de Zorobabel, después se reconstruye el muro y después se reconstruyen las casas de toda la gente que tenía que poblar nuevamente Jerusalén, que fueron más de 50.000 personas en aquella época. Todo eso nos enseña a nosotros algo importante. Tenemos que establecer prioridades de reconstrucción en nuestra vida. Lo primero fue reconstruir el templo. Y Ciro dio la orden de que se pudiera reconstruir el templo. Lo primero, el templo de Dios. Dios es lo primero. Amén. Lo segundo, la fortaleza, la protección del pueblo. Y eso era la labor de Nehemías, que era la reconstrucción de los muros para que los enemigos no pudieran entrar. Y lo tercero era lo nuestro, nuestras casas. Eso después. Yo uso ahí el texto del capítulo 17 de Lucas, cuando, digamos, Jesús dice, bueno, ¿acaso alguien que tiene un siervo que después de venir cansado del trabajo lo ve que está cansado y le dice, mira, siéntate aquí que te voy a poner de comer? Dice, no le dice primero, es decir, ve y prepárame y cuando yo haya comido, entonces comes tú. No, es decir, había que tener claro lo que eran las prioridades. Y en la reconstrucción hay que tener claro que hubieron 3 reconstrucciones, por decirlo, bueno, y una cuarta quizás, que fue la sacerdotal y de todo el sistema litúrgico judío. En el libro está mencionado. Digamos que tenía un proceso, pero todo empezaba primero el templo de Dios, segundo
lo que era, digamos, la protección del pueblo de Dios. Después, mi casa. Yo lo último. Y lo primero, el Señor. Amén. Cuando escribes este libro, mi hermano Bernardo, ¿estás pensando en el liderazgo, en la iglesia en general? No, estoy pensando es un libro que, aunque analiza a Nehemías como líder, sí. No es un libro como el de Pásame otro ladrillo, en el que se establece, digamos, el personaje y la personalidad del líder. Es un libro que tiene mucho más que ver con lo que es la iglesia, la vida de la iglesia y los problemas con los que nos enfrentamos y cómo reconstruir, como ya digo, vidas, iglesias, proyectos, matrimonios, llámalo lo que quiera, cómo reconstruirlos con la dirección de Dios. Qué bueno, gloria a Dios. La verdad es que un desafío en los tiempos de Nehemías y un desafío también en los tiempos actuales, ¿no? Sí, sí. En nuestro tiempo tenemos que ser muy cuidadosos. Como decía antes, no podemos desechar las piedras que estaban antiguas. Las piedras antiguas todavía eran válidas. Tenemos que aprender a utilizar eso como soporte de todo lo que se seguirá edificando encima. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que este libro acaba de salir prácticamente, sí, ¿no? Hace 15 días que nos lo entregaron. Y bueno, aquellas personas que quieran un poco, bueno, pues ver este libro que estamos viendo ahora mismo en portada, ¿no? En la televisión, aquellas personas, mi hermano, que quieran adquirir este libro, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pueden pedirlo directamente, me lo pueden pedir directamente a mí. La librería Emmanuel también lo distribuye en Madrid y estamos en conversaciones con la librería Logos de Málaga para que también los pueda distribuir. De todas maneras, si hubiera interés, pues se pueden enviar alguna cantidad de ejemplares para la zona, de forma que se pueda adquirir sin mucho problema y los podáis tener aquí mismo. Gloria a Dios. Decías que el libro 31, y bueno, yo sé que los escritores siempre estáis pensando, termináis uno y ya estáis pensando en otro. Sí. ¿En qué estás pensando, mi hermano, ahora? Bueno, la serie de 10 mensajes para reflexionar y compartir es una serie que no termina. Yo tengo un archivo de alrededor de unos 2.200 mensajes predicados en mi vida, y los tengo todos escritos y registrados, y entonces en cada uno de los volúmenes voy seleccionando una serie me ayudan otros, pero generalmente voy seleccionando una serie de 10 mensajes. Es decir, que todavía tenemos cuerda para rato. Ahí. Pues gracias mi hermano por este libro, por este maravilloso libro. Yo creo que también nos motiva, ¿no? Yo creo que no podemos irnos para atrás. Si hablamos un poco del antónimo, ¿no? No podemos agacharnos y no podemos parar siempre de reedificar, y sobre todo algo importante, ¿no? Vidas, almas. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Levantar a la persona y que las personas conozcan aquel que puede restaurar su vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues mi hermano Bernardo, no sé si tiene unas últimas palabras más que nos quieras comentar. Bueno, no solamente deciros que el libro está a vuestra disposición, y que aquellos que ya han tenido la oportunidad de verlo pues están muy contentos, y ya en algunas iglesias se está empleando como material de estudio para poder hacer una serie de reflexiones que pueda ayudar a la iglesia a ver cómo volver a reedificar lo que se ha destruido. Porque también hay muchas cosas que se han caído y hay que reconstruir. Así es. Pues nada, gloria a Dios. Felicidades por este nuevo libro, mi hermano. Muchas gracias.
Pues querido amigo, sin más, ya nos ha explicado el pastor y el escritor Bernardo Serrano este maravilloso libro, Levantémonos y reedifiquemos, un análisis de la reconstrucción en tiempo de Nehemías, el cual te invito a que puedas comprar y que lo puedas adquirir, y de seguro de que va a ser de bendición y de edificación para tu vida. Sin más, que el Señor os bendiga. Nos vemos próximamente. Un abrazo para todos.